Buenos días y bienvenidos a todos a un jueves más de los webinars organizados por el equipo de VS Sistemas. En la jornada de hoy, mi compañero Carlos va a trabajar la ventaja operativa de Copilot en Word y en PowerPoint. Tenemos ya muy claro que la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos. Y dentro de la inteligencia artificial, Copilot se ha posicionado como una herramienta clave para ahorrarnos trabajo y para facilitarnos nuestro día a día. En la jornada de hoy, Carlos nos va a enseñar cómo sacarle partido a Copilot tanto en Word como en PowerPoint, cómo generar documentos en minutos, evitar partir del folio en blanco, realizar presentaciones en PowerPoint dándole indicaciones incluso de voz para evitar esas plantillas en blanco, mejorar de un documento una presentación en cuestión de minutos, temas que realmente nos van a aportar mucho, nos van a quitar dolores de cabeza y nos van a hacer la vida más fácil. Como no quiero pisar la presentación de Carlos, que tiene unos ejemplos muy bien preparados y que va a ser muy, muy didáctica, le vamos a dar paso. Él nos va a ir guiando y enseñando a cómo rentabilizar Copilot con estas herramientas. Cualquier duda que tengáis nos la podéis hacer llegar a través del chat o del apartado de preguntas y respuestas y os iremos dando respuestas en la medida en la que Carlos pueda ir introduciendo esas soluciones o si no, dedicamos un ratito también al final a resolver todas las dudas y espero que os guste la presentación, que os sea muy provechosa. Carlos le ha puesto mucho cariño y de verdad que es una herramienta que en estas soluciones, en estas aplicaciones, tiene mucho que decir y mucho que aportarnos. Carlos, te dejo con nuestro público de esta jornada y todo tuyo. Perfecto, Pilar, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Como bien ha dicho Pilar, mi nombre es Carlos, soy consultor en Model Workplace en la empresa de Visasur Sistemas y la idea del webinar de hoy, igual que en otros anteriores, que algunos de vosotros entiendo que ha estado también, se han hablado en el resto de las aplicaciones como Excel, como Teams, como, como Outlook, pues el webinar de hoy la idea es eso, es trasladar qué podemos hacer a día de hoy en las herramientas del Word y del PowerPoint. Entonces, vamos a comenzar por el Word. La idea principal que tiene Copilot, como bien ha dicho mi compañera Pilar, en el Word, y después veremos también que es también la función principal que tiene en el PowerPoint, es la creación de documentos, ¿vale? Quiero crear un documento y no sé por dónde empezar. Pues ahí va a estar Copilot para ayudarnos para tener un principio en un borrador y ya tener de dónde partir. Hay días que estamos un poco menos lúcidos, pues Copilot nos va a ayudar a cómo tener ya como os digo, un boceto del documento y a partir de ahí ya, si nosotros queremos, podemos ir desarrollándolo, modificándolo o lo que nosotros veamos conveniente. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando abrimos el Word, pues nos aparece en un documento nuevo, nos aparece ya aquí arriba del todo, si tenemos licencia de Copilot, la opción de que le digamos qué queremos redactar en este documento. Y aparte después, para la hora de hacer las ediciones, que le daremos a posteriori, aquí abajo a la derecha, si tenéis todavía alguna versión anterior del paquete Office, os saldrá aquí, por ejemplo, igual que sale lo de editor y complemento, aparecerá aquí el botón de Copilot. Pero en la última actualización ya te aparece en todas las herramientas aquí en la parte inferior derecha de la pantalla de la aplicación. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que me redacte un documento en este caso, algo técnico, pero un documento donde se determine el alcance de un proyecto, de una migración de nuestro sistema, que lo tenemos ahora mismo en una infraestructura local, una migración a Microsoft 365. Pues le ponemos esa directriz, documento donde se determine el alcance de una migración de un sistema antiguo de correo y la documentación en NAS,
a Microsoft 365. Y le damos aquí a la flechita para enviarle la orden. Como bien ha dicho Pilar, también tendríamos la opción de, si no queremos escribir, pues poderle dictar la instrucción. Y él redactará en función de lo que nosotros le hayamos dicho. Entonces le damos a enviar. En principio, las aplicaciones a día de hoy, a la hora de redactar, solo nos permite o dictar o escribir. No nos permite las instrucciones todavía por voz. En la parte del Copilot Chat sí viene ya incluido. ¿Vale? En Copilot Chat sí vamos a poderle dar instrucciones directamente por voz, que él no va a transcribir, sino él va a estar respondiendo a mis preguntas por voz. Pero en la parte incluida en las aplicaciones no tiene todavía esa opción. Entonces estamos viendo que en cuestión de ni siquiera un minuto todavía ya me tiene redactado parte de ese documento, y a lo mejor en un minuto o dos terminará de crearme este documento. ¿Que cuánto yo tardaría en simplemente tener la idea, la organización, en cómo establecer este documento, cómo empezar a redactarlo? Y yo creo que por mucho curso también que tengamos mecanografía, muy rápido que escribamos, a la velocidad que también le está redactando el documento es mucho más rápida que a la velocidad que nosotros podemos llegar a escribir. Ya no solo en la generación, sino también la velocidad de escritura. Entonces, si veis, lleva ya un documento de 3 páginas, de un alcance, donde queda bien claro, donde pone la idea del objetivo principal, el alcance de cada una de las partes de dicha migración, la parte del correo, la parte de la documentación, las exclusiones y qué necesita antes y cómo se van a hacer. Entonces, ya digo, él ya está terminando porque ya le quedan pocos puntos, y en cuestión de un minuto o dos me ha generado un documento que van a ser 4 o 5 páginas. Entonces, él ya ha terminado de redactarme el documento. Como veis, un documento bastante, para lo que le he pedido, bastante extenso, bastante profesional y bastante bien estructurado, ¿vale? Yo aquí a lo mejor sí voy a tener que editar ciertas cosas por personalizarlo, por modificar algunas cosas, por si quiero añadirle yo ciertos puntos, pero prácticamente con este documento ya podría yo casi enviárselo al cliente, porque es que lo explica todo, está bastante bien detallado. Y eso además es una evolución que ha tenido Copilot, las aplicaciones de 365, desde que han incorporado el modo agéntico a las capacidades de las aplicaciones de Office de Copilot, las aplicaciones de Office, perdón. Antes de añadir ese modo agéntico, es verdad que hacía documentos un poco más sencillos, más simplones, pero es que la parte agéntica, la nueva evolución de estos aplicativos, han incorporado modelos más potentes y por lo tanto te hacen documentos más profesionales y mejores que antes. Evidentemente, modelos más potentes, documentos mejores, tarda un poco más que antiguamente tardaba en generar texto de Word. Pero ya te digo, antes a lo mejor te creaba un índice en 2 páginas y ahora te ha creado un documento bastante bien detallado en 5. Entonces, una vez que yo tengo el documento, puedo decirle que listo si me ha parecido bien el borrador, o puedo darle directrices por si quiero hacer modificaciones sobre este borrador. En este caso, pues le voy a dar a listo, ¿vale? Y ya tendría el documento borrador para yo hacer las modificaciones que yo crea oportuno. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué podemos modificar? ¿Qué podemos hacer? Pues yo le voy a decir, voy a marcar, por ejemplo, este párrafo y me activa, me aparece la opción de editar Copilot. Pues yo le digo editar Copilot y le digo, por ejemplo, conviértete reescribe este apartado con un tono más directivo, por ejemplo, vamos a decir, ¿vale? Entonces, yo le digo esto y le hago así, y él me lo va a editar
en cuestión, en este caso además, al ser un párrafo pequeño y demás, me lo va a hacer en cuestión de segundos. ¿Qué más puedo hacer? Pues, por ejemplo, le vamos a decir, a lo mejor tardamos, vale, él ya me lo ha hecho, me lo ha cambiado, le ha dado un tono más directivo, pero por ejemplo, queremos que el cuerpo, todo lo que sea cuerpo del documento, me lo ponga en otro tipo de letra, en otro tamaño, en otro formato, en otra justificación de párrafo y en otro estilo, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a decir que me edite todo el texto que corresponda al cuerpo de cada punto, cambiando la fuente por Times New Roman, tamaño de fuente 14 y que lo ponga estilo cursiva y formato justificado. Ahora mismo está el formato a la izquierda, alineado a la izquierda, pues, y yo quiero que me lo ponga justificado. Pues yo le doy esa orden y él, en cuestión de poco tiempo, ¿vale? Él ya me lo está cambiando. Ya todo lo que tiene que ver con cuerpo de cada punto me lo está poniendo en cursiva, en Times New Roman 14 y en... todavía justificado no me lo ha puesto. Vamos a ver si me lo pone. Vale, pero si veis, él directamente me está haciendo la modificación. Si yo necesidad de seleccionar todo, tener que ir poco a poco, porque a lo mejor yo solo quiero el cuerpo, entonces tengo que ir párrafo a párrafo, porque si lo selecciono todo también me cambia los títulos. Entonces yo de esta manera no necesito hacerlo. ¿Vale? De momento el formato es verdad que no me lo está haciendo. Ayer, el otro día cuando hice la prueba, sí me lo puso. Vamos a ver si cuando acabe, porque él todavía no ha terminado. Incluso eso, vamos viendo en directo cómo lo va haciendo, cómo va haciendo esas modificaciones, se van viendo en directo. Ya te digo, esto es un ejemplo que he puesto para que se note, porque evidentemente normalmente los cuerpos de los documentos no los vamos a poner en cursiva, pero bueno, para que vierais la diferencia, pues en este caso creo que es llamativo que cambie ya no solo el tamaño, sino también el estilo y que veáis que puede hacer los cambios que vosotros le pidáis. Vamos a ver si acaba para Carlos, si pedirle. quieres, mientras Sí, el Copilot va haciendo los cambios en el documento, hay algunas preguntas. Si os parece, el tema de licenciamiento de Copilot lo vemos al final, pero sí puedes ir introduciendo algunas que creo que refuerzan la vale, presentación de Word. vale. ¿Podéis compartir vuestro? No. Puedes Clotilde, solicitarle un despliegue de información más detallada sin machacar lo que ya he escrito en el doc. sí, a ver, cuando tú editas, vamos, si ya ha terminado, ¿vale? Cuando, a ver si me deja editar. Dame un segundo. Es que aún no ha terminado. Vale, si yo le digo ahora aquí, pero me sale la opción de editar. En principio sí ha terminado, pero ahora no me deja. Vamos a volver para atrás. Vale, editar con Copilot. Redáctame esto de una manera más comercial. Vale, y él me lo va a redactar. Vale, vamos, mientras que él lo hace, voy respondiendo a las demás. Sí, Clotilde, es que es un tema. a lo mejor en tu caso no tienes licencia de Copilot. Entonces, para que a ti te salga la opción de Copilot en las aplicaciones, necesitas la licencia de Copilot. ¿Vale? La parte gratuita, vamos, la parte que ya viene integrada en, en 365, es el Copilot Chat y ese es gratuito, pero es solo chat. Eso tienes que acceder o a través de la aplicación esta que te viene aquí o a través de la web para acceder, pero para que te aparezca Copilot en las aplicaciones 365 necesitas la licencia de o Microsoft 365 Copilot Business o Microsoft 365 Copilot. ¿Vale? En vuestro caso, si tenéis licencias Business, Business Basic, Business Standard con la Business, con la Microsoft 365 Copilot Business, os serviría, que es un poco más económica. Si tenéis Microsoft 365 E3 o E5, necesitaríais la Microsoft 365 Copilot, que es un poco más cara. Las funcionalidades son las mismas,
Lo único que una están pensadas para una pequeña y mediana empresa y la otra para una gran empresa. Entonces, Ahí, respondiendo a Alejandro, digo, antes sí lo permitía Alejandro, el, como el poner adicional, que no fuera reemplazar, ¿vale? Pero vamos, en vez de decirle eso aquí, pues puedes decir aquí, amplíame el párrafo seleccionado, añadiéndome más información sobre OneDrive y Sharp. ¿Vale? Antes es verdad que en la edición directa del párrafo de aquí de Copilot si te permitía reemplazar o mantener ambos, ahora eso lo han cambiado, pero si yo le pido aquí, pues en teoría ahora aquí me deberá añadir información adicional. Eso creo que es lo que me responden, ¿no? Eh, Mercedes pregunta sí, si al decir Mercedes. agéntico, No, el modo agéntico Mercedes es una nueva especialización que tiene la IA, ¿vale? Normalmente lo que conocíamos hasta hace un tiempo, ChatGPT, Copilot Chat, todos esos IAs de chat eran IAs generalistas, por decirlo de alguna manera. Es decir, saben de todo, pero no son especialistas en nada. Saben responderte sobre cualquier cosa, pero no están especializados en nada. Y cuando digo que ahora lo que hay actualmente es una IA agéntica, es que han creado un agente o están creando agentes especializados en cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, el agente de Excel, pues me va a saber hacer todavía mucho más en Excel que es lo que me hacía antes, y mucho más profesional y mucho más ético. Yo suelo poner el ejemplo para explicar esto, el ejemplo, por ejemplo, académico. Tú cuando tienes una carrera, cuando tú sales de una carrera, o al menos cuando yo la hice la carrera, tú sales de una carrera sabiendo lo básico de todo, pero no estabas especializado en nada. Si tú querías especializarte en algo, tenías que hacer a posteriori un máster. Entonces, la IA generalista es lo que equivale a la carrera, sabe de todo, pero no está especializado en nada. Y el agente es ese máster. Ese agente está especializado en Excel, está especializado en Word, está especializado en un núcleo de documentación, está especializado en una función en concreta. Es una IA más especializada y más potente y por lo tanto a veces más lenta. Vamos, a veces y es un poco más lenta, ¿vale? ¿Hay un límite de prompt en cada documento Word? No. Copilot no tiene límite de prompt. Ni en la versión gratuita a la hora de usar Copilot Chat no tiene límites, como a lo mejor tiene ChatGPT o tiene Claudio, o tiene cualquier otra de las aplicaciones de IA que conocemos ahora mismo del mercado. Y la licencia tampoco tiene límites de prompt para tú. Tú puedes hacer tantas consultas como quieras en el Word, en el Excel, en la que estés usando, que no tiene un límite. Lo que sí se aconseja es que si vais a cambiar de tema, empezar una nueva conversación. No hablarle de lo mismo, perdón, de cosas distintas en una misma conversación, porque a veces todavía la IA, además, como te va a avisar, a veces puede generar contenido incorrecto y si empezamos a hablarle de cosas muy distintas en una misma conversación, eso le hace que falle todavía más, pero eso le pasa a Copilot y le pasa a todas. Entonces, ¿hay límites? No. Recomendación, para temas distintos o cosas distintas, nuevas conversaciones. No hablar de cosas que nada tengan que ver una con la otra en la misma conversación. Entonces, esto ya me lo ha ampliado. Como dije, sí, ya digo, ahora ya la opción directa no te deja editarlo, pero yo le puedo aquí pedir lo que quiera. Entonces, una vez que tengo este documento también, otra cosa que yo le puedo pedir es, le vamos a pedir que me cree una portada, ¿vale? Vamos a decirle que me cree una página de portada, ya que no me la ha creado. Y vamos a ver, ya digo, cuando hice la prueba no me lo hizo, pero vamos a ver si hoy me crea incluso eh, el salto de página, ¿vale? Si no, pues ya al final de la página de portada. Al, al final ya es solo darle a insertar salto de página. Es mucho menos trabajo que crear la prueba de portada. Entonces, eh, capacidad. Vamos a empezar una nueva conversación.
y vamos a ver si la pena. Vamos, parece que cuanto antes lo digo, antes me pasa a mí. He seguido la conversación poco siguiendo sin pasar a otra conversación y me ha dicho que no, he empezado una nueva conversación y ya me la ha hecho. Vale. Es verdad que la portada no me la ha hecho muy bonito, pero por ejemplo, si yo tengo ya un estándar, se lo puedo cargar, ¿vale? Por ejemplo, tengo esta plantilla de Word y le digo, le vuelvo a decir el mismo mensaje porque le había dicho que yo le había juntado una plantilla y se me olvida juntar, ¿vale? Las cosas del directo. Entonces, le vuelvo a decir que me cree esa plantilla. Ahora la portada, tomando como base un documento que yo la junto y ahora como veremos, si hará uso de esa plantilla que yo le he pasado para crearme esa portada. Será muy distinta a la que me ha generado anteriormente. Entonces, vamos a ver, me pongo el chat por si tenía alguna consulta. Esto no es el chat. Hay una nueva, Carlos. Vale. La Pregunta un seguridad de los poquito. documentos que se puedan subir, pues al final es la seguridad que tú tengas establecido en tu tenant, Juan José. Al final, Copilot solo va a poder acceder a aquellos documentos que tú ya tengas permisos en tu SharePoint, en tu OneDrive, porque eso sí es importante que lo sepáis. Para que Copilot trabaje con todas sus funcionalidades, los documentos deben estar en SharePoint o en OneDrive. Tú evidentemente le puedes adjuntar aquí documentos desde tu equipo, ¿vale? ¿Que dónde van? Si tú lo tienes, por ejemplo, en tu carpeta local descargas, cuando tú cargas aquí ficheros, van a una carpeta tuya personal de tu OneDrive, que normalmente, últimamente está dentro de documentos, algo que se llama Copilot generado o algo así, pues ahí se van a almacenar todos esos documentos que tú subas a Copilot. Y la seguridad que tengan esos documentos, la que tú tengas establecida a nivel de tu OneDrive, la que tu organización, las directivas de seguridad, la gobernanza que tenga establecida a nivel de vuestro tenant, la compañía. Vale, y duran eternamente. Esa pregunta no la entiendo. ¿Cuál es la seguridad de los documentos que se puedan subir? ¿Duran eternamente? No sé a qué te refieres, si dura el documento eternamente subido o la seguridad. Al final, ya te digo, dependerá, dura eternamente mientras que tú no lo borres, está en esa carpeta, evidentemente. Y la seguridad depende de las directivas de retención, depende de lo que tenga establecido en vuestro tenant, vuestra organización. Pero al final, ya te digo, todo lo que trabajemos en Copilot, los documentos que subamos, los documentos que editemos, todo lo que trabajemos en Copilot, se rigen por la gobernanza que esté establecida en vuestro entorno de Microsoft 365. ¿Vale? Además, esa es una ventaja respecto a la competencia porque se presupone que si ya tenéis los documentos en SharePoint o en OneDrive, Copilot lo único que va a hacer es acceder a ese documento sobre el que ya tiene permisos Microsoft a la hora, ya que lo has tenido subido en una herramienta suya. Si tú lo subes a Cloud o a ChatGPT para hacer cualquier operativa, ya estás subiendo ese fichero a otra empresa con su sistema de seguridad, su privacidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Espero haber respondido a las preguntas todas que he ido respondiendo, ¿vale? Entonces, ya me ha creado la portada, ya digo, yo puedo ahora editarla, puedo cambiarla, ya me ha metido el nombre de la empresa, me ha añadido el salto de línea, me ha puesto aquí un resumen, la fecha, no me ha puesto el cliente porque yo no se lo he establecido, pero ya tengo aquí la portada. Entonces, como resumen de lo que llevamos, ¿qué puedo hacer con Copilot en Word? Pues generación de documentos y puedo hacer también edición de documentos, todo lo que se me ocurra en este documento. ¿Qué más puedo hacer? Pues evidentemente si me ha llegado un documento Word de 40 páginas, 50 páginas y no tengo tiempo para, para leerme todo ese documento, pues le puedo decir, puedo abrirlo y puedo decirle, resúmeme este documento en los 5 puntos clave que tú veas, ¿vale? Y le digo que me haga este documento, ¿vale? Y él
ella me está diciendo, Copilot, los 5 puntos clave de que lleva este documento, sin necesidad de yo tenérmelo que leer entero. Otra opción a la hora de, por ejemplo, crear nuevos documentos, pues por ejemplo yo le puedo decir que se base en una reunión que yo he tenido. Por ejemplo, en la formación que di como administrador de SharePoint, le puedo decir, genérame un documento que resuma todo lo que se habló en esta reunión. Como ya vimos, vamos a decirle esto simplemente. Como ya vimos si estuvisteis presentes en la de Teams, el propio Teams ya me genera, si tengo Copilot y tengo la licencia y activo la grabación y la transcripción, el propio Teams me genera un resumen. Pero bueno, si yo quiero otro tipo de resumen o quiero centrarlo en alguna directriz más que yo le diga, pues me puedo guiar y diciéndole que en base a esa reunión que yo tuve por Teams, me cree un resumen de esa reunión. Él va a acceder a esa reunión y me va a hacer dicho resumen. ¿Vale? Entonces, él me está generando la fecha, los participantes son correctos y él me está realizando un resumen de esa reunión y ya tengo el documento. Ya hoy en día, con Copilot, por ejemplo, ya no sería necesario, entre lo que tiene ya incorporado en Teams y esta opción, ya no sería necesario, entre comillas, tomar notas en las reuniones. ¿Para qué? Si ya Copilot está detectando lo que se está hablando y me va a poder hacer un resumen incluso a lo mejor más detallado y sin dejarse nada en el tintero, que a lo mejor a ti se te ha olvidado apuntar, no te ha dado tiempo a apuntar, pues Copilot, él me está haciendo un resumen bastante detallado de lo que se habló en esta reunión. Entonces, eso, Copilot en Word, generación de documentos, edición, formato, generación de documentos a raíz de otro documento o a raíz de alguna interacción mía en alguna de las aplicaciones de 365, llámese reunión en Teams, llámese correos electrónicos, si yo quiero que me redacte un documento, a lo mejor yo tengo una conversación comercial por correo electrónico y quiero que me genere un documento en base a, a ese hilo de correo, pues le puedo también decir que lo haga en base a ese correo electrónico, ¿vale? Entonces, puedo generar documentos desde cero o desde alguna otra interacción o operación que yo haya hecho en mi 365. Entonces, pues aquí tendría el resumen de dicha reunión. Entonces, ¿podría rellenar un documento leyendo otro en otro? Sí, Mercedes, ya digo, si por ejemplo yo las junto, espérate, vamos a decirle cada uno nuevo, ¿vale? Y yo le digo que el archivo, por ejemplo, no sé, vamos a buscar un PowerPoint, a ver si tengo un PowerPoint, perdón, un PDF. A ver, rellenar huecos, ahí le tendrás que decir seguramente a cuál equivalga, le tendrás que decir los datos donde equivalen. Al final, yo también siempre lo digo, el PROM, cuanto más detallado sea, mejor va a ser el trabajo. ¿Por qué? Porque si tú le dices, créame un documento Word en base a este PDF, te va a hacer uno genérico. Si tú quieres que lo que sea rellenar huecos, pues eso le vas a tener que decir muy bien el campo nombre equivale a esto, el campo fecha equivale a esto, entonces tú le vas a tener que guiar un poco. Ahora mismo tampoco están tan inteligentes. Por ejemplo, si es verdad que estoy haciendo pruebas estos días y el combinar correspondencias te explica cómo es, pero no te lo termina de hacer a día de hoy. Eso no implica que a lo mejor la semana que viene mejoren el agente de Word y, y ya sí lo incorpora. Ahora mismo la combinación de correspondencia no lo hace del todo bien. Entonces, pero sí, pero yo le digo, redáctame un documento rellenable a raíz
de este PDF donde recoja los datos principales. ¿Vale? Y él va a redactar no procesable. Vamos a ver. F. Por ejemplo, este. Vamos a ver si de este si saca algo. Bueno, no me ha echado ni cuenta. Vamos a ver. Documentos. Este. Vale, este en este caso sí lo está haciendo. Vale. A veces falla, evidentemente no es perfecta. Y él a raíz de un PDF me está haciendo el documento que yo lo he pedido. Vale, entonces, esto es un ejemplo de lo que podemos hacer, ¿vale? Y si pasamos a PowerPoint, como os digo, las cosas que podemos hacer en Word y en PowerPoint son muy parecidas en ambos casos. Van desde generación de documentos, al resumen de diapositivas, edición. Entonces, vamos a empezar y le vamos a decir, crea, yo cuando le doy a nuevo, ¿vale? Me sale o presentación en blanco o ya directamente me dice crear con Copilot. Pues yo le doy a crear con Copilot y le voy a decir que, por ejemplo, me genere, vamos a decir, que me lo genere sobre, por ejemplo, no, esto ya es un PPT, sobre este documento. ¿Vale? Créame una presentación sobre eventos fin, donde quede claro los ejemplos de cada una de las aplicaciones. Y le vamos a dar a que me genere esa presentación. Entonces él va a leer ese documento y ahora seguramente me haga preguntas tipo, como a quién va dirigido. Digo, no son estándar, son preguntas que en función de la información que ve en ese documento y lo que yo le haya pedido, él me hace preguntas, vamos a decir, aleatorias, que por ejemplo normalmente son pues, a quién va dirigido, cuántos detalles quiero, número de diapositivas que quiero, pues por ejemplo aquí cuántos detalles, pues le voy a decir que son los ejemplos destacados. ¿Cuál es la audiencia este principal? Pues vamos a decirle clientes potenciales. Le damos a confirmar y él sigue generando esta presentación. Antes de que cambiara al modo agéntico, si quiero actualizar un PPT que ya tengo en base a un nuevo proyecto, genero a través y subo al antiguo. Hostia, y le doy nuevos datos para actualizar, correcto. Vamos a ver, vea, si entiendo la pregunta, dices que tienes un PowerPoint que has generado a través de Copilot o quieres generar la subo y le doy, sí, a ver, tú puedes decirle que, si he entendido la pregunta, tú puedes subirle un PowerPoint y decirle, créame uno parecido o actualízame esta presentación en base a estos nuevos datos. Eso sí se puede hacer, ¿vale? Por ejemplo, sí, claro, se podría, Sin problema. ¿vale? No habría problemas en general, ya sea o abriendo el PowerPoint, ese mismo PowerPoint y diciéndole aquí en el editar, adjuntándole esos nuevos datos o poniéndoselo aquí en el prompt, los cuales son los nuevos datos y le dices que lo edite, lo actualice, se podría. O cuando tú generas el PowerPoint, le subes ese PowerPoint y le dices, genérame una nueva presentación actualizándolo
esta presentación a estos datos y te lo hace. ¿Vale? Entonces él me está creando la presentación. Ya te digo, el PowerPoint sí a lo mejor tarda un poco más porque tiene que generar imágenes, es un poco más visual y tarda un poco más en la generación, pero ya os digo que va a tardar a lo mejor 3 o 4 minutos, que es mucho menos de lo que tardaremos nosotros en hacer una presentación. Entonces vamos a ver cómo nos hace esta presentación y mientras él la hace, por ejemplo, os explico otra forma de, por ejemplo, que nos haga un resumen de un documento de esta presentación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en mi explorador de archivos y le doy al botón derecho a uno de los archivos que estén en la nube, por ejemplo, en este caso un PowerPoint, me salen 3 opciones: resumir, crear preguntas frecuentes o hacer una pregunta. Si yo le doy a resumir, él me va a generar un resumen de ese archivo, de ese PowerPoint, me lo va a abrir a través del navegador web y aquí a la derecha me va a generar un resumen. Si yo en vez de resumen quiero que me analice cuáles son las preguntas que me van a poder hacer o cuáles son las preguntas más importantes que existen de este documento, pues le voy a crear preguntas frecuentes. Y él me va a generar una lotería de preguntas por si yo, por ejemplo, quiero hacer una presentación en PowerPoint y quiero decir, a ver, ¿qué preguntas me podría hacer las personas que van a asistir a mi ponencia? Pues yo le puedo decir que me haga preguntas frecuentes y aquí tendría el resumen y aquí tendría el apartado de preguntas frecuentes. Vamos a ver si lo carga. Sí, eso es igual, Alejandro, eso es igual que cuando tú estás editando manualmente el documento. Cuando tú haces una modificación en algún fichero con Copilot o manual, los archivos que están incorporados en 365, en OneDrive o en SharePoint, tienen el historial de versiones. Si yo me fuera aquí, archivo, información, historial de versiones, yo aquí tendría todas esas modificaciones que se han ido haciendo a través, ya sea a través de Copilot o ya sea a través mía manual manuscrita. ¿Vale? Yo le podría dar a abrir versión y me abría esa versión para ver ese archivo antes de esos cambios. Entonces, por ejemplo, eso, aquí tenemos las preguntas. Vamos, esto se ha quedado un poco pillado porque el ordenador está, vale, me está generando aquí las preguntas frecuentes. También se ha quedado, como que si le pongo aquí y me lo vuelvo a generar. Vamos a volver a generarlo. Eso es un tema de que al final Copilot cuando trabaja requiere recursos y al final pues llega un momento que si no tengo mucha RAM en el equipo, pues entonces práctico. Aquí por ejemplo pues tenemos las preguntas frecuentes de qué incluye la solución integral, cuáles son los precios. Entonces, ya os digo, ahí podemos ver las preguntas de que nos pueden hacer los usuarios que asistan a dicha ponencia. Entonces, podemos hacer eso y vamos a ver cómo va el PowerPoint. Él sigue aquí trabajando. Entonces, ¿qué más? Vamos a abrir otro. ¿Qué más puedo hacer en un PowerPoint que ya tengo? Pues, por ejemplo, me sale o la opción de nueva diapositiva con Copilot, por si quiero añadir una nueva diapositiva con una nueva temática. Le digo acerca del cambio climático en España. Pues lo de a intro y él me va a añadir una nueva diapositiva ahora sobre este tema que yo le he dicho, o si yo quisiera, sobre el archivo que yo le señalara. ¿Vale? Entonces, aquí me vuelve a preguntar qué enfoque prefieres para el cambio climático, impacto y datos clave, dónde prefieres colocar, vamos a decirle que al final. O podría yo decirle otra opción, incluso decirle la posición exacta donde quiero añadir la diapositiva. En este caso, sigue trabajando la otra presentación. Entonces, yo puedo o añadir nuevas diapositivas o, por ejemplo, puedo a través del Designer, que está ya integrado con Copilot, puedo
Si él encuentra alguna sugerencia, que en este caso no encontró ninguna, pues sugerirme otro tipo de diseño para esta diapositiva. En este caso, pues no me encuentra ninguna, pero si tuviera alguna, pues podría ahí cambiarlo directamente, ver qué me sugiere Copilot para mejorar visualmente esta diapositiva y podría cambiarlo. Entonces, vamos a ver si termina de hacer la presentación. Vale, pues ya lo tendría. Y tendríamos aquí dicha presentación con las opciones que yo le he dicho. Ya os digo que el documento que yo le he subido eh, no tenía mucho donde rascar y aún así me he sacado, porque al final yo lo que tengo son ejemplos, ese documento son ejemplos que yo son los que uso en la formación o voy preparándome para poderlo usar en la formación o webinar, y él me ha generado esta presentación de 10 diapositivas en 5 minutos, ha tardado en hacerla. ¿Cuánto tardaría yo en hacer esto? Por ejemplo, entiendo normalmente lo que sí él te la crea sin animaciones, sin transiciones, pero yo ahora, por ejemplo, una vez que tengo esta presentación, le puedo decir, por favor, añádeme transiciones y animaciones a la presentación, teniendo en cuenta que es un documento comercial para vender Copilot en clientes potenciales. Ya digo, es verdad que aunque yo le especifique esto, él posiblemente ahora me lo vuelva a preguntar, ¿vale? Pero eso es porque tiene automatizado que tiene que hacer ciertas preguntas y él me las va a hacer. Entonces vamos a dejar que él me lo dite. La otra apartado sigue añadiéndome la diapositiva. Y vamos a ver que ya le quedará poco. Y ya te digo. Ahora vamos a ver que termine. Entonces, vamos a ver cuál de los dos termina antes. Entonces, eso, haciendo un resumen mientras que él lo hace, ¿vale? Como estamos viendo en PowerPoint y en Word, pues las funciones principales de Copilot son generación, resumen, el tema de las preguntas frecuentes, ¿vale? En un Word eh, también, también me permite hacerlo de preguntas frecuentes. Edición, tema de formato, tema de diseño. Todavía hay cosillas, como he dicho, por ejemplo, lo de combinar correspondencia en Word, que todavía no termino de hacerlo bien. Da- eh, Darle tiempo, ¿vale? Seguramente dentro de nada ya sí haga esa función. Y adición de nuevo contenido al documento o a la presentación. Entonces, vamos a ver si termina. Como ya os digo, antes, cuando tú le pedías antes a PowerPoint que te hiciera una presentación, te la hacía en un minuto, pero era mucho menos profesional, mucho menos visual, mucho menos... a ver, era mucho más básica. Seguramente tendrías que editarla mucho más que esto. Yo esta presentación, pues la verdad que no tendría mucho que editar, ¿vale? Entonces esto ya ha terminado. Igual, no sé si lo habéis visto o no, cuando le he dado que no salía con animaciones, ahora sí le doy, sí tiene animaciones en transición. Entonces él mismo me añade las que él cree conveniente. Si yo prefiero otras, pues evidentemente la puedo, lo puedo modificar yo manualmente, pero ya sí tendría una presentación totalmente profesional que yo creo que podría perfectamente usar de cara a la presentación de Copilot en las distintas aplicaciones. Y después, esto todavía no ha terminado, pero bueno, cerrando un poco el webinar, que era de media horita, y me he cedido ya un poco en el tiempo. Nos hemos Eso, pasado un poquito, pero creo que había preguntas y disculparme el- la prolongación en el tiempo, no me sale ahora la palabra correcta para decir eso, pero eso, que sepáis que eso son las cosas
principales que a día de hoy podemos hacer. Eso no implica que mañana todavía tengan más funcionalidades porque, ya te digo, esto evoluciona cada día. Hoy en día esto es lo que podemos hacer. Y mientras que eso se termina de generar la diapositiva y si no ahora lo muestro, vuelvo a dejar paso a mi compañera Pilar para que os dé un poco de información del licenciamiento y demás, ¿vale? Hoy cerremos el webinar. Muchas gracias por vuestra atención por mi parte. Y nada, estamos aquí por parte de Visasur Sistemas para todo lo que necesitéis. Por si necesitáis más ayuda en este sentido, pues estamos aquí para asesoraros, ayudaros y en los siguientes pasos que necesitáis dar. Porque lo que sí es cierto que, mira, aquí tenéis la diapositiva creada. Lo que sí es cierto que ya hoy en día una empresa que no se suba al barco de la inteligencia artificial se va a quedar atrás, si no ya, en un breve periodo de tiempo. Entonces, os animo a que deis los siguientes pasos, que no tengáis miedo a la IA, que la seguridad, en este caso en Copilot, como he dicho antes, es la que vosotros le establezcáis a nivel de TENA. Y nada, que estamos aquí para ayudaros. Y eso, sin más para el cierre, doy paso a mi compañera Pilar, que ella será la encargada ya de cerrar el dicho evento. Muchas gracias y Muchas aquí gracias, estamos para lo que Carlos. necesitéis. Pues creo que no hay más preguntas, que lo has presentado todo muy bien y has dejado muy claro con los ejemplos todo el potencial que tiene Copilot y todo el tiempo que nos ahorra. Sin duda queda más que de manifiesto que Copilot tiene que ser nuestro compañero para explotar el uso de estas aplicaciones y ahorrarnos mucho tiempo y que podamos dedicarnos realmente a lo importante, a revisar la presentación, aportar nuestro valor a esa presentación, pero nunca partir del folio en blanco. Y para el tema de licenciamiento, yo os aconsejaría que nos contactarais para que veamos en cada caso particular de qué tipo de licencia partimos, cuál es el modelo idóneo para cada compañía y os podamos aconsejar con la mejor solución para que os resulte más económico y sea lo más rentable posible. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Nos vemos en los siguientes eventos. Como siempre, los compañeros de marketing os irán enviando por correo cada una de las convocatorias con el contenido y el modelo de inscripción y esperamos veros en los próximos webinars y eventos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.